Durante décadas, casi todo el mundo asumió que el futuro de Cisjordania se decidiría o en una guerra o en una mesa de negociación. Pero no, el final de esa incertidumbre llegó sin hacer ruido, un 15 de febrero de 2026. Ese día el Estado de Israel no movilizó tanques ni tropas, no hizo falta. Simplemente un funcionario en una oficina estampó un sello en un formulario. Y con ese gesto tan simple, se activó un mecanismo legal diseñado para una cosa muy concreta: transformar por completo la idea de territorio ocupado y convertirla en suelo soberano. Por primera vez desde 1967 se reabría el registro de la propiedad en el Área C. Pero vamos a ver, esto no era un simple trámite administrativo, era una herramienta para consolidar el control del territorio sin una sola acción militar. Y ojo, porque el alcance de esta medida es masivo. Según la ONG Peace Now, esta maniobra burocrática le da al gobierno la capacidad de tomar el control de hasta el 83% del área C de Cisjordania. Así que sí, hemos entrado en la era de la anexión por papeleo. Para entender bien cómo funciona este mecanismo, lo primero es saber quién manda ahora. Históricamente, Cisjordania estaba gobernada por militares, bajo las leyes de ocupación. Y esto es clave. Un estatus de ocupación, por definición, es algo temporal. Pues bien, esa estructura se ha desmantelado. El poder ya no está en manos del ejército. Se ha transferido a una nueva administración de asentamientos, que es civil. Y este cambio es fundamental. Pasamos de una ocupación temporal dirigida por generales a una soberanía que se pretende permanente, integrada en el Estado y gobernada por funcionarios civiles con una ideología muy definida. Este cambio, liderado por el ministro Bezalel Smotrich y con personas como Hillel Roth en puestos clave, es lo que las fuentes que manejamos llaman una anexión de jure administrativa. En la práctica, esto significa que para expropiar tierras o ampliar asentamientos ya no hace falta el visto bueno de seguridad, no. Ahora es un simple trámite de planificación urbana. Bueno, ya sabemos quién está al mando. Ahora vamos a ver la herramienta que utilizan. El corazón técnico de todo este proceso es el sistema de registro de la propiedad que se activó en ese mes de febrero de 2026. Y aquí está la gran pregunta. Claro, ¿cómo funciona exactamente este instrumento burocrático para poder transferir legalmente la propiedad de la tierra, de la gente que vive allí, al Estado? El proceso se basa en estos 5 pasos. Primero, la administración elige y delimita una zona. Segundo, y aquí está la clave de todo, se invierte la carga de la prueba. Son los residentes quienes tienen que demostrar que son los dueños de su tierra. El tercer paso es un filtro casi imposible de pasar, que rechaza títulos de propiedad antiguos porque simplemente no tienen coordenadas GPS. Si la prueba no se considera suficiente, cuarto paso, la tierra se declara tierra estatal. Y finalmente, se inscribe en el registro. Y una vez ahí, ya es irreversible. Esta cita lo explica a la perfección. Aquí está la trampa legal. El sistema ignora por completo el uso histórico y tradicional de la tierra, como las zonas de pastoreo, y exige documentos escritos con unos estándares modernos que en la mayoría de los casos ni siquiera existen en la tradición local. Y claro, la burocracia es también una guerra de recursos, y aquí la desigualdad es total. El Estado israelí destinó 77 millones de dólares solo para este proceso de registro. A la vez, el Ministerio de Orit Strock vio su presupuesto aumentar un 200% para consolidar los asentamientos en esas mismas tierras. Y en el otro lado, la defensa legal palestina, asfixiada financieramente, lo que hace que sea casi imposible oponerse. Bueno, ya hemos visto el mecanismo en abstracto. Vamos a ver ahora su impacto real en las personas. Estos 5 casos, que se basan en los patrones descritos en las fuentes, nos enseñan cómo se llevan a la práctica las 2 opciones del plan decisivo de Smotrich, la subordinación o la emigración. Primer caso. Una familia presenta un título de propiedad del año 1910, de la época otomana. La administración lo rechaza por vaguedad cartográfica, es decir, por no tener coordenadas GPS. La consecuencia es inmediata. La tierra se registra como propiedad del Estado. Segundo caso. Una comunidad beduina que lleva 80 años usando unas tierras para pastoreo. Como no tienen escrituras, porque su propiedad es comunal y se basa en la tradición oral, se les acusa de invasión de tierra estatal y se les desaloja. Tercer caso. Un agricultor. Sus títulos de propiedad originales se quemaron en un archivo municipal durante un conflicto anterior. No puede presentarlos, lógicamente, así que no puede demostrar que la tierra es suya. La conclusión de la administración. Se declara su tierra como vacante. Cuarto ejemplo, para que veamos lo rápido que puede ir todo. Una parcela palestina justo al lado de un asentamiento. Se declara tierra estatal y tan solo unas horas más tarde, la nueva administración de asentamientos, ya sin necesidad de supervisión militar, aprueba la construcción de nuevas viviendas para colonos en esa misma parcela.
Y el quinto caso, una cooperativa agrícola que pierde sus tierras sin ni siquiera poder defenderse. La razón, los bloqueos financieros les impiden transferir fondos para pagar a sus abogados y recurrir la decisión. Se les pasa el plazo y pierden la tierra. Las consecuencias de todo este proceso, como se puede imaginar, son definitivas. La implicación geopolítica de este registro de tierras es, dicho de forma directa, la muerte física de la solución de dos estados. Recordemos que los acuerdos de Oslo de los años 90 establecían que el Área C era un territorio que se transferiría gradualmente a la jurisdicción palestina. Pues bien, al registrar estas tierras como propiedad del Estado de Israel de manera definitiva, lo que se está haciendo es eliminar la base territorial sobre la que se podría construir un futuro Estado palestino. Y con esto cerramos la serie. Hemos visto cómo se ha ido construyendo esta maquinaria de irreversibilidad. Primero, vimos el giro político hacia una doctrina de control total. Después, una guerra narrativa para ocultar la ocupación. También analizamos la fractura de la identidad, con voces disidentes incluso dentro de la diáspora judía. Y finalmente, la burocracia, la herramienta final y la más eficaz de todas. Por tanto, si hay un concepto clave con el que debemos quedarnos es este: anexión de jure administrativa. ¿Y qué es? Es la incorporación permanente de un territorio, pero no a través de una conquista militar formal, sino a través de la transferencia de poder a funcionarios civiles y el uso de mecanismos legales del Estado, como este registro de la propiedad. El punto crucial entonces es este. Mientras el mundo discutía sobre ejércitos y fronteras, Israel utilizó la herramienta más aburrida, pero quizá también la más letal de todas. Porque al final, la tinta con la que se firma en un registro de la propiedad es mucho más difícil de borrar que las huellas que deja un tanque. En 2026, la solución de los dos estados ya no es una opción política que se pueda debatir, es directamente una imposibilidad física. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué cambia en un mundo donde el mapa, en última instancia, lo controlan el papel y los archivos?